Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. En el tema anterior, pues ya terminamos de ver lo que fue la gran ciudad, la que fue llamada Sodoma, Egipto, y algunos creen que también se llama Jerusalén, ¿no? Y que bueno, que ahí veíamos también el respaldo bíblico para estos tres nombres, porque espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, y físicamente donde nuestro Señor fue crucificado, pues precisamente fue en Jerusalén. Bueno, hoy vamos a iniciar otro tema, bueno, a continuar con los siguientes versículos, ya terminamos con el versículo 8, y el día de hoy se va a llamar los cadáveres deshonrados. Hemos visto cómo a lo largo de este estudio del capítulo 11, hemos visto cómo estos testigos han sido eh, pues martirizados, han sufrido por el nombre de Cristo. Una característica de un siervo de Dios es que sufre por la palabra. Y esto ha sido algo que estos dos testigos han cumplido muy bien. Y lo van a cumplir hasta la muerte, como lo vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, antes vamos a leer nuestra sección de la palabra de Dios y luego hacemos el resumen como acostumbramos. Bueno, Apocalipsis 11, versículo 3, del 3 en adelante, perdón. Dice así: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, el estar repitiendo esta lectura tema tras tema es que conforme vamos avanzando, ustedes puedan tener en sus pensamientos pues todo lo que hemos estado detallando, así como vamos leyendo versículo por versículo, ustedes vayan recordando para que vayamos en un mismo sentir hasta el versículo donde llevamos el día de hoy. Y bueno, los demás los leemos porque esto nos sirve como contexto para no inventar historias, para no salirnos de lo que la palabra de Dios dice. Es importante leer todo el contexto y lo hacemos una y otra vez para que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Y bueno, vamos a resumir lo que vimos en la clase anterior, que fue la tercera parte de la gran ciudad. No voy a resumir todo lo de la gran ciudad, sino solamente la tercera parte. Y la tercera parte se trató exclusivamente sobre Egipto. Ya la primera y la segunda parte hablamos de Sodoma y la tercera parte hablamos sobre Egipto. Y bueno, vimos las características espirituales basadas exclusivamente en Éxodo 1, donde por primera vez el faraón de Egipto cambia de actitud, bueno, porque ya se trataba de otro. Recuerden que el Egipto antes mencionado, antes de que fuera mencionado aquí en Éxodo, cuando es mencionado en Génesis realmente tiene buenas menciones, no se habla de un capataz ni se habla de alguien malvado, sino de un faraón hospedador, generoso, que ayuda a Jacob y a su familia.
Bueno, entonces aquí vamos a ver, ya cuando hablamos de Éxodo 1, pues ya hablamos de esa transformación de un gobernador o de un faraón bueno que era el anterior a este faraón malvado que tiene miedo y que por el miedo hace muchas maldades y muchas crueldades contra el pueblo de Israel. Y vamos a leer. Dice, bueno, en Éxodo 1, según el versículo 8, el gobernador pues fue diferente y ya era uno cruel, como les digo, despiadado. En el versículo 8 ya los israelitas deben de hacer tributo y este Egipto hace que den tributo, pone gran carga sobre el pueblo, los oprime, les amarga la vida a la gente con crueldad y con dureza. Esto significa Egipto espiritualmente hablando. Egipto obliga a servir a la gente. Egipto es un asesino, sus gobernantes. No estoy hablando del país de Egipto ahorita, sino de lo que significa espiritualmente hablando. Da órdenes de muerte también. Esclaviza a la gente ya según Éxodo 2:23, ya terminamos con Éxodo 1. Oprime y causa gran angustia y sufrimiento. Tiene corazón duro, no oye la voz de Dios ni obedece sus mandamientos. Practican la hechicería, la brujería y la adivinación y son imitadores de Dios. Realmente estas características que estamos viendo, si lo aplicamos a nuestros tiempos, no queda solamente para Egipto, sino para la mayoría del mundo. Hay inmoralidad sexual, no hay bendición ni cuidado de Dios en Egipto. Son idólatras, se hicieron necios, según Isaías. Es falsa confianza para muchos o de muchos. Los que confían en Egipto pues van a ser defraudados. Y bueno, son traicioneros también, porque dice Isaías 36:6 que es como un báculo de caña frágil que cuando uno se quiere apoyar no es como una vara fuerte, sino que es frágil, se rompe y no solo se rompe, sino que atraviesa la mano. Son fornicarios, son soberbios, y la ira de Dios está contra ellos, según Ezequiel 30:16. Y bueno, vimos también algo bien importante acerca de la geografía, y vimos esto porque, recordando el tema de Lot, vimos cómo Dios le da la orden a Lot de que vaya al monte, también como Gris nos lo hizo mención, y veíamos cómo Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim eran y Zoar, estas 5 ciudades compartían pues un territorio, bueno, cada uno. De ahorita lo que se cree es que están pues por debajo del Mar Muerto o del Mar Salado, y bueno, el punto es que Lot le pide a Dios ir a Zoar y bueno, pues Dios tiene misericordia de él y así es, él va a Zoar, pero la orden era ir al monte y aquí lo que vimos que el monte Arat, donde Josué tuvo varias victorias, ahí estaba cerca, el monte Hebrón estaba cerca, de hecho el monte donde estaba Abraham, donde alcanzaba a ver todo, en el encinar de Mamre, estaba cerca y Lot debía haber caminado hacia al monte, es decir, espiritualmente hablando, hacia la roca, hacia Cristo, pero él se fue hacia un pecado que él consideró pequeño, insignificante. Bueno, aquí está Mamre, Sodoma, Gomorra, Zoar. Sí, el camino hacia la salvación no es un camino corto, es un camino largo y difícil, pero bueno, el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Pero cuando tomamos el camino fácil, pues podemos tener muchas consecuencias como las que tuvo Lot, ya lo vimos esto. Y bueno, aquí decíamos una vez más, ¿dónde está el monte Sinaí o el monte Oreb? Donde Moisés, perdón, recibió los mandamientos, donde recibió la visión de la zarza ardiente y cómo se encuentra justo este territorio justo en medio de lo que es Sodoma, de lo que es Zoar y de lo que es Egipto. Entonces, vemos cómo aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos de irnos ni a un extremo ni a otro, sino estar en el camino, en la roca, en el monte. Y ahora vamos a ver, bueno, ya vimos también lo que fue que Jesucristo fue crucificado
que la palabra crucificar viene del griego estauro, que también significa empalar. Y bueno, ¿qué es esto? Hablando de nosotros, para nosotros, si aplicamos esta palabra para nosotros, no significa el que seamos empalados, como lo fue literalmente nuestro Señor Jesús, que fue colgado en un madero, sino que para nosotros es crucificar la carne, destruir todo lo que por naturaleza pues lleva dolor, lleva, bueno, separarnos del pecado es doloroso, realmente es doloroso. Entonces, eso es lo que estamos dispuestos a hacer por Cristo. Cuando dice la palabra de Dios que sus cadáveres estarán en la gran ciudad, la que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, y que también es donde nuestro Señor fue crucificado, también vimos que la versión, nueva traducción viviente, la traduce como Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí precisamente estaba nuestro Señor Jesús celebrando la Pascua, porque así debe de ser, así lo dice la ley, y entonces ahí es donde lo arrestan y lo llevan al monte Gólgota, también llamado Calavera, o que significa calavera, y ahí es donde está afuera, bueno, a los extremos de Jerusalén. Él fue crucificado literalmente en esta ciudad, en Jerusalén. Entonces podría ser que aquí físicamente estuvieran los cuerpos de dos personas individuales, sea quien sea, como ya vimos la identidad de estos dos testigos. Sí puede ser que esto signifique, pero también puede ser que sí, si uno de los significados de que los dos testigos no son dos personas, sino dos grupos de personas, pues obviamente no se refiere a un lugar en específico, sino a que este mundo que vive como Egipto, como Sodoma y como el Jerusalén que ahorita está corrompido, ya lo vemos, es evidente como Israel está corrompido ahorita, y eso podría significar que en general todo el mundo podría llamarse Egipto, Israel, y que aplicaría a Jerusalén porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y es como si Cristo fuera nuevamente crucificado. Entonces, no es como que sea en un lugar específico, ¿no? Sino como todos. Pero bueno, esto nos llevaría otra vez a analizar la identidad de los dos testigos y como lo dijimos aquella vez, realmente no sabemos la identidad. La Biblia nos revela unas cosas, no nos revela otras cosas y Dios sabe por qué lo hace. Entonces, es por eso que debemos de ser cuidadosos y sobre todo aprender lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Pues que estemos dispuestos a ser sus testigos, que entendamos que este mundo se comporta como el Egipto antiguo, como la Sodoma antigua y que incluso todos somos culpables. Todos somos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es como si todos le hubiéramos crucificado, pero que bueno, hemos sido reconciliados precisamente por esa sangre de Cristo y, y que bueno, que esto es lo que tenemos que entender, que espiritualmente nosotros es como si fuéramos ese Israel que gritaba, crucifícale, crucifícale, o como esos romanos que le arrestaron y que le mm, pues que le colgaron por órdenes de Poncio Pilatos, ¿no? Bueno, también hablábamos que podría llamarse Roma, porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que Roma era el imperio predominante. Roma era quien realmente estaba, pues tenía el control de esos territorios. Esto pues nos llevaría un poco de historia, en que entre los babilónicos, luego los persas, luego los medos y los persas, y luego llegaríamos a lo que fue los griegos y luego el imperio romano. ¿Por qué fue pasando así? Así fue pasando el poder de uno a otro. Entonces, ahora, ¿por qué es importante Roma? Porque aquí tenemos la capital de Italia, donde se encuentra precisamente el Vaticano, y si nosotros estudiamos o profundizamos acerca del proceder del Vaticano desde sus inicios, como lo vimos en la iglesia de Tiatira, ¿se acuerdan cuando vimos cómo fue la iglesia cristiana se fue corrompiendo hasta convertirse en lo que hoy es la iglesia católica? Entonces fue necesaria una reforma por medio de una reforma protestante que pues la encabezaron varios, uno de los principales fue Martín Lutero, para poder ir regresando al camino y a la sana doctrina, que fue un camino que fue largo y poco a poco, y que aún ahorita pues, estamos viendo
nuevamente corrupción, porque la inclinación del ser humano es siempre al mal. Entonces, bueno, si nosotros vemos la historia del Vaticano y ahorita como está una situación tremenda, este señor Francisco se cree con la autoridad de modificar la ley de Dios. Entonces, pues, ¿qué estamos hablando? De ese Egipto soberbio, de ese Egipto arrogante y que pues no tiene temor de Dios, ¿no? Entonces también estamos hablando de esa Sodoma donde encontramos historias perdón, de fornicación, de homosexualidad, de toda clase de depravaciones, de promiscuidad. Bueno, estamos hablando de esa Sodoma que está ociosa, que está enriquecida y que se ha permitido toda clase de pecados sexuales que van en contra de la voluntad de Dios. Bueno, sí, también podría decirse, mucha gente interpreta que este Jerusalén podría ser Roma, espiritualmente hablando, claro. No geográficamente hablando, porque obvio que no está en el mismo sitio geográfico, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del resumen y, y bueno, ya fue lo que vimos acerca de la gran ciudad, Sodoma y Egipto. Ah, también se me estaba pasando comentarles que vimos también los sentidos espirituales que tienen o esta... pues sí, esta conclusión de lo que es Sodoma, Egipto y por qué Jerusalén. Miren, bueno, ya los vimos. Sodoma, tibios, se apresuran a hacer el mal, todos están corrompidos, viven inmoralmente, no diferencian entre lo bueno y lo malo, desprecian a Dios, son incrédulos, escarnecedores, vuelven atrás, son ociosos, soberbios. Es lo que les digo, esto aplica para todo el mundo realmente, aplica hasta para, como les digo, en el Vaticano, aplica perfectamente. Egipto, igual, vean, el gobierno es malo, hay opresión, hay esclavitud, hay amargura, hay angustia, hay gran sufrimiento, son duros de corazón, no oyen a Dios ni le obedecen, practican la hechicería y sus parecidos, son idólatras, hay necedad, hay soberbia, hay traición, hay inmoralidad sexual y además son asesinos. Esto aplica para todo lo que estamos viendo en cuanto a este mundo, cómo se está manejando. Y vimos también Jerusalén. Se le llama Jerusalén porque ahí fue crucificado nuestro Señor Jesús, porque se apartaron de Dios, porque no reconocen al Mesías. Se me pasó ahí corregirle Dios nuevamente. Dije, según Isaías 1, se comportaron como los de Sodoma y los de Gomorra. Ahorita Jerusalén se comporta así. Israel se comporta así como los de Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿qué similitudes hay entre Egipto y Sodoma y Apocalipsis? Bueno, la similitud de los dos enviados. En Egipto Dios envía a Moisés y Aarón. En Sodoma Dios envía a sus dos varones. En Apocalipsis Dios envía a sus dos testigos. Para el juicio, en Egipto Dios manda plagas, en Sodoma Dios manda azufre y fuego, y en Apocalipsis Dios emite juicio por boca de los dos testigos, y bueno, también viene un terremoto. Entonces hay juicio en estos tres relatos bíblicos. En cuanto a libertad, también hay libertad en los tres relatos. En Egipto, Dios libera a Israel, en Sodoma, Dios libera a Lot, y en Apocalipsis, Dios libera a sus dos testigos. Y bueno, ahora sí ya, vamos a iniciar el tema de hoy. Déjenme con cuidado, acomodo aquí. Ok, listo. Hoy nos vamos a basar en dos versículos. Fíjense cómo la palabra de Dios es hermosa. Le dedicamos tres temas para el versículo 8. Pero bueno, el versículo 9 y 10 prácticamente pues se han explicado con todo lo que hemos estudiado en el versículo 8, pero vamos a meditarlos. Dice el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. El tema de hoy se llama los cadáveres deshonrados. Y bueno, ¿qué dice? Está diciendo que todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, o sea, el mundo entero, verán los cadáveres de estos dos testigos por un tiempo limitado, muy limitado, 3 días y medio. Primero vamos a analizar, antes de continuar, una palabra, la palabra verán. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando está diciendo que los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a ver, ya saben, el griego.
Y la palabra verán viene del griego blepo, que se traduce como ver, discernir, hablando de un ojo corporal, o sea, sí se refiere tal cual, ver, mirar, pero tiene más significados, miren. Con el ojo corporal es poseer vista, tener el poder de ver, percibir con el uso de los ojos, como ver, mirar, divisar. Bueno, volver los ojos a cualquier cosa. Todo esto estamos hablando de mirar, de poner atención, observar, percibir con los sentidos, sentir, describir, descubrir, perdón, por uso, conocer por experiencia. Cuando dices, ya viste, sí, ya me di cuenta, ya ahora soy testigo, por mis propios ojos soy testigo. Bueno, a eso se refiere, pero aquí vamos a profundizar un poco más, pero en el significado metafórico. Habla de tener el poder de entendimiento. También cuando dices, ahora veo claramente, bueno, ahora entiendo, no se refiere a algo físico, se refiere a que ahora entiendo con claridad de lo que se trata esto. Entonces, em, te- también se refiere a tener el discernimiento mental, observar, percibir, descubrir, comprender, volver los pensamientos o dirigir la mente a una cosa, considerar, contemplar, mirar, sopesar cuidadosamente, examinar. En un sentido geográfico de lugares también, bueno, también geográficamente es ver algo geográficamente hablando, esto ya es más físico. Bueno, pero me voy a detener en el significado metafórico. Cuando está diciendo que todos iban a ver, esto es que para ellos iban a entender o a percibir, esta palabra me llamó la atención, percibir que todo se acabó. Ellos así lo perciben o así lo disciernen, porque no tienen entendimiento espiritual. Ellos no se dan cuenta, recuerden que dice, esto en sentido espiritual, esta ciudad se llama Sodoma y Egipto, pero para entender que se llaman Sodoma y Egipto, tienes que tener pues un discernimiento espiritual de las cosas, porque si no, no vas a entender que así se llaman Sodoma y Egipto. Entonces, no te vas a dar cuenta, por ejemplo, si tú te encuentras en ese momento cuando son asesinados, siendo que se tratara de dos personas individuales. Si tú perteneces a Sodoma y Egipto, pues te faltaría entendimiento, discernimiento, y tú vas a percibir como que aquí se acabó todo. Es decir, que la gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, que al ver los cadáveres, ellos van a percibir como que, ay, por fin se acabó el tormento. Ahorita lo vamos a comprobar con el siguiente versículo, con el versículo 10. Pero esto es de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ellos van a contemplar. También esto es otro significado, contemplar los cadáveres como si fuera algo bueno lo que estuvieran viendo. Como cuando nosotros contemplamos, no sé, una flor o la naturaleza. A mí me gusta, les repito, contemplar las nubes y cuando las estoy contemplando estoy percibiendo las maravillas de Dios. Y así es en esta, pero en otro sentido, en un sentido malo. Ellos estarán contemplando, imagínense, si estamos hablando de que se trata de dos personas individuales o de que se tratase de dos personas individuales, ¿cómo es posible que alguien pueda quedarse viendo por 3 días y medio el cadáver de alguien? Ahora, ponte a pensar qué pasa con el cadáver si se queda expuesto, porque recuerda que sus cadáveres estarán expuestos en una plaza, en la calle, donde todo el mundo lo vea exhibido, donde quede ahí a vista de todas las personas que pasen. ¿Cómo puede ser que la gente contemple el cadáver si para los 3 días y medio, imagínate el estado lógico de putrefacción o de descomposición, más bien no de putrefacción, sino de descomposición de estos cadáveres? ¿Qué de bonito tiene ver un cadáver? Bueno, pero para ellos va a ser algo para contemplar.
O aun si se tratara de que los dos testigos son la iglesia y el pueblo de Dios, es como metafóricamente hablando así como que, ay, qué padre, se están muriendo los cristianos, los están matando. Ay, qué bueno. Y ellos contemplan esto como si fuera algo, algo lindo, como les repito, la naturaleza, las flores, las nubes. ¿Qué mente tan depravada y tan perversa puede estar contemplando esto? Bueno, pero vamos a ver cómo lo traducen otras versiones para que tengamos como más sentido de lo que nos está diciendo Apocalipsis 9. Bueno, en la versión Nueva Biblia Vida, mm, pues junta los versículos 8 y 9 y dice así, miren. Durante 3 días y medio se exhibirán sus cadáveres en las calles. Aquí lo llaman no ver, sino exhibir. Eso es correcto porque miren, ¿para qué va la gente a contemplar estos cadáveres? Es como una exhibición, como si fueran un museo. Es algo tremendo. Se exhibirá sus cadáveres en las calles de la ciudad llamada Sodoma o Egipto, en sentido figurado, donde crucificaron a su Señor. No se les permitirá a nadie enterrarlos, y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación desfilará junto a ellos para verlos. Vean, les digo, vienen como si algo súper sorprendente hubiera ocurrido, bueno, no porque no fuera importante, sino como si fuera bueno. Y vienen así como yo quiero verlo. Bueno, me imagino como cuando tuvimos la desdicha de tener la visita del pues del máximo representante de la Iglesia Católica aquí vino justo a la esquina de la casa. Para mí fue toda una desdicha porque es muy lamentable ver cómo la gente se congrega, se enfila o desfila para ver este hombre, pues hombre muerto espiritualmente. Y bueno, es algo así. Es algo así, la gente desfilará, pero para ver los cadáveres de estos verdaderos siervos de Dios, pero muertos, sus cuerpos muertos, sus cadáveres. Y bueno, un siervo de Dios no necesita todo ese reconocimiento. Y tengo que hacer esa aclaración. Bueno, la nueva traducción viviente lo dice así, y durante 3 días y medio todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando, vean la traducción, se quedarán mirando. Les digo, qué de atractivo tiene ver unos cadáveres? Pues yo no creo que sea atractivo. Hay gente que es morbosa y le gusta estar viendo estas noticias amarillistas. A mí no me gusta. Creo creo que es ocioso y no honra a Dios esto. Pero bueno, aquí la gente se queda mirando estos cadáveres. Bueno, la traducción Biblia, la palabra hispanoamericana, dice así: 3 días y medio estarán expuestos los cadáveres a la vista de gentes de todos, de todo pueblo, raza, lengua y nación, sin que nadie pueda darles sepultura. Dice, 3 días estarán expuestos los cadáveres a la vista de gentes. O sea, para que todo el mundo pueda venir a verlo, no los van a sepultar. Y también para otro sentido, pero bueno, ahorita lo vemos. La palabra de Dios para todos, finalmente, es la última versión que vamos a ver, dice, gente de todas las razas, grupos, lenguas y naciones irá a ver los cuerpos, o sea, esto de irá a verlos, o sea, se desplazará de su lugar para llegar a este lugar con el objetivo de mirar los cuerpos, como les digo, morbosamente, como si fuera algo muy bueno para contemplarse, y se negarán a enterrarlos. Y aquí entonces vamos a detenernos un poco. Se van a detener, se van a negar a enterrarlos, se van a negar. ¿Por qué se van a negar a enterrarlos? Cuando nosotros vemos que estos cuerpos o estos cadáveres van a estar sin sepultura, debemos de entender que es una forma de despreciarlos. Es una forma de decir, a nadie le importan estos cuerpos, o sea, no tenemos por qué enterrarlos, no son gente importante, por el contrario, eran gente despreciable. Esto es lo que la gente va a pensar, ¿no? La gente de todo tribu, lengua, nación. ¿Por qué? Porque para ellos era angustiante el mensaje.
Y como no les gustaba lo que estos dos testigos decían, entonces cuando estos mueran, ¿a quién le importa? Entonces cuando dice, y no se permitirá que los sepulten, además de que sea un espectáculo, va a ser que, como un desprecio, va a ser una deshonra. Por eso se llama los cadáveres deshonrados este tema. Cuando uno pierde un familiar, pues uno mueve, ¿no? Todas las cosas, incluso ahora que hemos vivido, pues este tiempo de mortandad con lo del COVID, vemos cómo la gente trata de dar incluso lo mejor de sí, aun cuando sus familiares han muerto. Gastaron, fíjense, en esto del COVID, el COVID es una enfermedad cara y gastan muchísimo y se pueden quedar pues en una situación económica crítica en números súper mega rojos, ¿no? Y aún así si pierden ese familiar, el familiar ve cómo le hace para darle la sepultura a este cuerpo, porque aparte pues todo esto de la cremación y la inhumación son muy caras, es muy caro todo esto. Y aún así la gente lo busca los medios, pide ayuda, no sé, lo que tenga que hacer, ¿para qué? Para honrar el cuerpo de su familiar, para darle una sepultura, porque para el ser humano es una forma de demostrar cuánto amé a esta persona. El que vayas a acompañar a una persona a velarla o a enterrarla, es parte de tu demostración de cuánto apreciabas, amabas, o a lo mejor era un amigo, un vecino, y qué tan importante era para ti esto, ¿no? Qué tan importante es para ti el expresar o el manifestar tu cariño a una persona pues ya fallecida, y cuanto más si se trata de un familiar cercano, ¿no? Entonces, esto cuando nos está diciendo que los cadáveres de estos dos testigos están sin sepultura, es que no había nadie. Fíjense, si se trata de dos personas físicas, pues no sé, supongamos que vinieron, nacieron de alguien, que en todo caso que no se tratara de Elías y Moisés, porque tal vez fueron enviados, bueno, no había familiares, ¿no? Pero si no, hay familiares que lamentan y lloran la muerte de estos dos testigos, pero no los hay. Aquí vemos que a nadie le importa. O tal vez también podría ser, y esto también es importante aclarar, que no es que a nadie le importa, sino que el mismo gobierno, recuerden quién es el que le da muerte a los dos testigos, la bestia que sube del abismo. Entonces, este personaje inicuo, malvado, este anticristo es el que provoca la muerte de estos dos testigos, pues él mismo podría estar impidiendo que se les diera sepultura, no porque no hubiera alguien ahí que sí le importara, sino que esta bestia lo impide. Podría ser también cualquiera de estas dos opciones. El punto es que al no estarle dando sepultura, está diciendo estos cadáveres son deshonrados y son puestos como espectáculo y son despreciables. Esto significa. Y bueno, esto nos va a llevar a esta lectura. Salmo 79, vamos a leerlo. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Este salmo pues se refiere al sufrimiento que vivió Jerusalén por causa de su desobediencia, y esto fue lo que pasó. Derramaron sangre y no hubo quien enterrase. Pues, pero ¿a quién? A los que sirven a Dios. Por eso dice, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Entonces, fíjense, hermanas, cómo
cómo, pues, aquí la palabra de Dios está diciendo que para empezar te está diciendo que los siervos de Dios van a sufrir, realmente van a padecer, van a ser incluso espectáculo, van a ser comida para los animales. Por eso les digo, cuando pensamos que nosotras somos siervas de Dios y que así sea, debemos de pensar que también un siervo de Dios sufre y no debemos de amedrentarnos por este sufrimiento, sino de saber con toda razón lo que la palabra de Dios ya nos está advirtiendo de antemano. Y aquí, bueno, dice que como consecuencia no hubo quien enterrare a todos estos muertos, a todos estos siervos de Dios. ¿Y qué significa no enterrarlos? Pues que son una burla, como dice así. Somos afrentados por nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. Y esto es algo similar a lo que va a pasar con los dos testigos. Ellos van a ser burlados, escarnecidos, van a ser eh, pues exhibidos por toda la gente de sus alrededores. Y vamos a continuar con el siguiente versículo y con esto pues ya es la última parte de este estudio. Dice así, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y aquí también vamos a analizar una parte nada más. Bueno, ya vimos que se regocijan, se alegran, o sea, tal grado que se envían regalos. Qué barbaridad. Pero bueno, me llama la atención esta parte, los moradores de la tierra, y vamos a analizar una palabra que sería moradores. Y la palabra moran, o moradores de la tierra, bueno, moradores, viene del griego katoikeo, que se puede traducir como morar, obviamente, pero metafóricamente hablando, se dice se dice que los poderes divinos o las influencias que están en esa persona, que habitan en su alma, que la persona está impregnada o que la impulsa y que la gobierna. O sea, los moradores de la tierra, los que están impregnados de carnalidad, los que están influenciados por el mover de este mundo, los que están impregnados de maldad, los que son impulsados por la corriente de este mundo, los que son gobernados por el príncipe de las tinieblas que es Satanás, de los que habitan en esta tierra, nada más son habitantes en esta tierra, por eso nosotros físicamente somos habitantes de esta tierra, pero no deberíamos de sentirnos habitantes de esta tierra, sino como dice la palabra, nosotros somos extranjeros, advenedizos, nada más estamos de paso aquí y debemos de saberlo. Como hijas de Dios, esta no es nuestra morada está allá arriba, pero aquí dice los que sí tienen su morada en esta tierra, los que están influenciados por todo el mover de este mundo, ellos son los que se van a regocijar, ellos son los que van a enviarse regalos unos a otros, ellos son los que se van a alegrar, los que van a venir y se van a congregar de muchos lugares para venir a ver el espectáculo de los cadáveres expuestos durante 3 días y medio, durante estos 3 días y medio que van a estar en exhibidos estos cuerpos. Estos, los que están influenciados, los que moran en esta tierra. Pero nosotros somos extranjeros y advenedizos. Nosotros somos moradores de la patria celestial. Ahí están nuestras moradas, no aquí. Nosotros no tenemos morada en la tierra. Nosotros estamos aquí físicamente, bueno, porque pues obvio lo tenemos que estar, ¿verdad? Pero anhelamos ese día en el que ya no estemos aquí, sino que estemos en la patria celestial y no de una manera sectaria como muchos grupos peligrosos ahí van al suicidio y van al descuido, pero no de esa manera, sino sabiendo que todo lo que hacemos aquí tiene un resultado en la eternidad. Entonces debemos de vivir santamente, debemos de vivir piadosamente, debemos vivir amorosamente, porque nosotros no somos moradores de la tierra, somos moradoras de la patria celestial. Y de allá estamos influenciadas, allá está nuestra habitación.
Ahí está. Dice también que otro significado es habitar en el templo, es decir, que siempre está presente para los adoradores. Les digo, esa es nuestra habitación es estar con Dios, no es estar aquí en la tierra. Por lo tanto, no nos alegramos y no nos regocijamos de lo que el mundo se alegra. El mundo se alegra porque se aprobó el aborto, el mundo se alegra porque hay matrimonios del mismo sexo, el mundo se alegra porque se aprobó el uso de la marihuana, el mundo se alegra por esta clase de cosas, el mundo se alegra por los fraudes, se alegra por las tranzas, se alegra por las muertes, pero nosotros no nos alegramos de eso. Nosotros nos alegramos por la justicia, nos alegramos por la salvación, nos alegramos por el amor, nos alegramos por muchas cosas que vienen de Dios y no de este mundo. Por eso nosotras no somos moradoras de esta tierra, pues los moradores de esta tierra son, dice la Nueva Traducción Viviente, los que pertenecen a este mundo, y nosotras no pertenecemos a este mundo. Los que somos hijos de Dios no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a la familia de Dios. Dice, los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte, fíjense, para celebrar la muerte de los dos profetas que les habían atormentado. O sea, es cuestión de fiesta para este mundo que siervos de Dios mueran. La nueva Biblia vida, perdón, dice así, aquel será un día de júbilo, júbilo mundial, vean, como si se tratase, no sé, de algo súper bueno. Es algo así como cuando son las Olimpiadas y todo el mundo está en expectativa de las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol, sobre todo, ¿no? Yo creo. Así la gente se regocija en estos eventos y nosotros, este, lo que estamos aquí estudiando es que habrá júbilo como si se tratase de un evento así. Dice, en todas partes las gentes felices intercambiarán regalos y organizarán fiestas en celebración de la muerte de los dos profetas y tanto les habían atormentado. O sea, como si se tratase de la Navidad, por ejemplo, ellos organizarán fiestas de celebración, perdón. En la otra versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice así, mientras tanto se desbordará el júbilo y la alegría de los habitantes de la tierra por su muerte. Hasta se harán regalos unos a otros, ya que aquellos dos profetas les habían amargado la existencia. Fíjense, cuando tú compartes la palabra a los que pertenecen a este mundo, pues estos es como el amargarles la existencia, en lugar de recibir la palabra con gozo. Bueno, nosotras debemos de seguir compartiendo la palabra porque no sabemos quién la recibirá, pero para los que están destinados a la muerte eterna, y digo no como si Dios los castigara, sino porque su condición los ha llevado a la muerte eterna, ellos sienten amargura cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan la profecía de Dios. La traducción lenguaje actual dice así, todo el mundo se alegrará de verlos muertos. Fíjense, se alegrarán de verlos muertos porque, ay, qué bueno que ya se murieron estas dos molestias, estos que nos amargaban la existencia. Y se mandarán regalos unos a otros para celebrar su muerte, porque estos dos profetas eran un terrible sufrimiento para aquella gente. Fíjense cómo terrible sufrimiento. Bueno, pues para ellos era un terrible sufrimiento. Y bueno, dice Mateo 10:22, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, o el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es importante que perseveremos hasta el fin. Estos dos testigos perseveraron hasta la muerte. Vino la bestia, les hizo guerra, los venció y los mató, como ya lo estudiamos. Y ya muertos todavía los deshonró, exhibiendo sus cuerpos como un espectáculo. Hasta hicieron fiesta, hasta hicieron intercambios de regalos, como si se tratase de algo súper bueno. Pero ellos permanecieron fieles hasta el fin. Así debemos de ser nosotras.
Tal vez seamos burla para muchos. Tal vez incluso lleguen a arrebatarnos cosas económicas, cosas físicas, hasta la propia vida. Pero nosotras debemos de permanecer fieles, seguir perseverando en la palabra, no olvidarnos de las promesas de Dios, de la obediencia, de la santidad. No debemos de olvidarnos de esto porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo y nosotros anhelamos esa salvación. Pero habrá muchos traidores, apóstatas, que no perseverarán hasta el fin, que se apartarán como lo vimos en la primera carta de Juan, y ellos no recibirán salvación, aun cuando el Evangelio Like diga que sí. Pues no, los hijos son salvos para siempre, claro que sí. Los inconversos nunca fueron salvos, también. Pero el apóstata, ese apóstata es un traidor, que ojalá hubiera sido inconverso para que tuviera la oportunidad de arrepentirse, pero no fue así. No fue un inconverso, fue un traidor. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Realmente debemos de analizar en nuestros corazones si realmente estamos dispuestas a darlo todo por Cristo. Y si no estamos dispuestas a darlo todo por Cristo, pues busquemos más en Él. Tengamos esa comunión que nos da valor, que nos da confianza, que nos da fe, que nos da esperanza, que nos da fuerzas, que nos da todo lo que necesitamos para seguir perseverando en este camino. Debemos de entender que estamos en esta Sodoma, en este Egipto, espiritualmente hablando, y que necesitamos ser fortalecidas por la palabra de Dios, porque de otra forma no vamos a perseverar. Hermanas, son tiempos muy difíciles. La gente se alegra de las cosas malas y nuestro corazón se duele. No sé ustedes, pero el mío sí se duele. Cuando aprueban leyes absurdas, mi corazón se duele. Pero sé y estoy consciente que estoy en este tiempo, en el tiempo que Dios escogió para mí. Él dijo, tú vas a estar en esta época y tú tienes que serme fiel en esta época. Y yo sé que Él me ha capacitado para hacerlo. No es fácil, no he llegado a la meta, claro que no, pero prosigo. Y sé que Dios, en su misericordia, me dará la salida a cada prueba, a cada tentación, a cada dificultad, conforme a su fidelidad y conforme a su misericordia. Y sabemos que todos los que tengamos esa esperanza en Él, pues no seremos defraudados. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, gracias Padre, porque una vez más nos has enseñado tu palabra. Como el ser siervo tuyo es algo no fácil, difícil, puede costarnos la propia vida, pero es algo que vale mucho la pena. Estar cerca de ti es todo lo que necesitamos. Un minuto en tu presencia es mejor que todo el tiempo fuera de él. Pero Padre, necesitamos siempre la ayuda de tu Espíritu Santo para poder obedecerte, para poder cumplir con tu mandato de llevar esta palabra a todos, ser testigos tuyos, Padre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos que tu palabra preciosa nos haga ese favor inmerecido. Ayúdanos, Padre, a darte la gloria, la honra en todo lo que tú quieres, Padre. Confío en tu bondad, confío en que tú nos amas tanto que no nos dejarás. Confío en que tu amor es más grande que cualquier cosa. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.